Hoy hablaremos sobre educación en el Perú. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy César Chumán y hoy exploraremos una iniciativa para elevar la calidad del sistema educativo en nuestro amado Perú, un país con gran potencial, pero que enfrenta desafíos en el campo de la enseñanza. En esta ocasión no me encuentro solo, puesto que nos acompañan el gran William Vera, la incomparable Noemí Bautista, el determinado Alexander Unteaga y la mismísima Jennifer Huanca. Un aplauso para ellos. Para comenzar, hablemos sobre el estado actual de la educación en el Perú. Para ello, nos encontramos con William Vera. ¿Qué tal, William? Cuéntanos, ¿qué podrías decirnos sobre este aspecto? Por supuesto, César. Antes que nada, un gusto poder acompañar en esta sección y un buen día para quienes nos oyen. Bueno, al echar un vistazo a las estadísticas y cifras actuales sobre el rendimiento educativo en el Perú, nos adentramos en una conversación que pinta un panorama interesante. Según el informe de resultados de la evaluación censal de estudiantes en el año 2019, nos enfrentamos a una realidad preocupante. El 38,8% de los estudiantes de segundo grado de primaria no alcanzaron el nivel esperado en lectura. Por otro lado, el programa para la evaluación internacional de alumnos, denominado PISA, en el año 2018 nos arrojó una perspectiva global, ubicando al Perú en el puesto 64 de 77 países en matemáticas y en el puesto 65 en lectura. Estas cifras son como un espejo que nos refleja el camino que aún debemos recorrer para competir a nivel internacional. El Ministerio de Educación del Perú, por su parte, nos proporciona una visión de la escolarización en educación inicial, con una tasa neta de 88,7%. No obstante, esta tasa disminuye a medida que los estudiantes avanzan en su educación. Esto nos hace reflexionar sobre por qué algunos jóvenes no continúan su viaje educativo y cómo podemos cambiar esta tendencia. Qué interesante lo que nos comenta. Pero señorita Jennifer, ¿usted qué opina? ¿Cuáles serían los desafíos que tendríamos que enfrentar para mejorar nuestros niveles de educación? Bueno, a cómo está nuestra realidad, los desafíos más apremiantes que tenemos que superar serían las desigualdades en el acceso a la educación, especialmente en zonas rurales, pues representa una brecha que necesita ser cerrada. La baja calidad de la educación, centrada en la memorización en el lugar de comprensión, es otro desafío fundamental que afecta la capacidad de nuestros estudiantes para prosperar. La escasa inversión en infraestructura y recursos educativos representa un obstáculo más que debemos abordar con urgencia, al igual que las altas tasas de deserción escolar, especialmente en la secundaria. Además, la falta de capacitación adecuada para docentes es una preocupación crítica que debemos abordar para elevar la calidad de la enseñanza. Si me permiten, Jennifer hablaba sobre las desigualdades en el acceso a la educación. Y este es un punto que llama la atención, pues en definitiva, cuando hablamos de las diferencias entre la educación urbana y rural en el Perú, nos enfrentamos a un panorama complejo. En las zonas rurales, el acceso a la educación suele ser más limitado debido a la falta de escuelas, transporte y recursos. La calidad de la educación en estas áreas tiende también a ser más baja, con docentes menos capacitados y recursos limitados, lo que afecta directamente al rendimiento de los estudiantes y su preparación para la educación superior o el mercado laboral. Además, las diferencias culturales y lingüísticas en zonas rurales presentan un desafío significativo. Muchas comunidades rurales tienen idiomas indígenas como el quechua o el aymara como lenguas maternas, lo que dificulta la comunicación y la enseñanza en español en las escuelas. Esto destaca la necesidad de una educación intercultural y bilingüe que respete y valore la diversidad cultural de nuestro país. Otro punto es la falta de acceso a servicios básicos como la electricidad y el acceso a internet en zonas rurales, que también crean una brecha digital que afecta la calidad de la educación en estas áreas.
En un mundo cada vez más digital, esta falta de acceso puede limitar las oportunidades de aprendizaje y crecimiento. En conclusión, queridos oyentes, podríamos decir que estas cifras y desafíos nos recuerdan que la educación en el Perú es una lucha constante, pero también una oportunidad para la mejora y el cambio. Además, recordemos que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento y cada número representa un estudiante con un potencial infinito que debemos apoyar y nutrir. Para seguir entendiendo esta situación, examinaremos los factores que influyen en la educación peruana. Y para esto, Alexander nos dará un mayor alcance. Cuéntanos, Alexander. Claro que sí. Bueno, como deberíamos saber, en el Perú la rienda de la educación está en manos del Ministerio de Educación. Y a través de sus políticas, el gobierno desempeña un papel central. Imagina al ministerio como el director de una orquesta definiendo la melodía de la educación en todo el país. Este gobierno no solo marca el rumbo, sino también provee los recursos necesarios para hacer que la educación sea una realidad accesible para todos. Sin embargo, la partitura de las políticas de la educación han experimentado múltiples revisiones a lo largo de los años, con la notable aspiración de elevar la calidad de la educación, pero hacer que estas políticas se materialicen de manera efectiva es una tarea ardua, como si fuéramos músicos intentando tocar piezas complicadas. La ejecución se vuelve un desafío en el mismo. ¿Y existirán otros factores influyentes en nuestra realidad educativa? Definitivamente. Y siguiendo la metáfora de Alexander, encontramos la inversión en infraestructura y recursos educativos, que es como la base sólida que sostiene toda la sinfonía educativa. Imagina las escuelas como los escenarios donde nuestros jóvenes comienzan su viaje de aprendizaje. La construcción y el mantenimiento de estas instituciones son esenciales para proporcionar un entorno de aprendizaje adecuado. Además, los recursos como los libros de textos, materiales didácticos y tecnología educativa son como las partituras que guían a los estudiantes en su búsqueda de conocimiento. La figura del docente, los maestros, son como los solistas de esta gran orquesta educativa. Su formación y capacitación son la clave para elevar la calidad de la educación. Maestros bien preparados son como músicos virtuosos que pueden ofrecer la enseñanza afectiva, inspirando a sus alumnos. Además, las condiciones laborales de los docentes, como sus salarios y su estabilidad en el trabajo, son como el reconocimiento que merecen por su labor, atrayendo y reteniendo a estos talentos educativos. Y luego tenemos al desafío de la educación intercultural y bilingüe. La diversidad lingüística y cultural de nuestro país es como una rica sinfonía de idiomas y tradiciones. Asegurarse de que los grupos indígenas y bilingües tengan acceso a una educación de calidad en sus propios idiomas es como agregar una hermosa armonía a esta composición educativa, que fomenta la inclusión y la equidad. En el escenario educativo peruano, el gobierno dirige la orquesta y establece las políticas que definen el rumbo de la educación. La inversión en infraestructura, la formación de docentes y la promoción de la educación intercultural son elementos clave que, si se coordinan adecuadamente, pueden crear una melodía educativa hermosa y armoniosa que beneficie a todos los peruanos. Considerando todos los puntos que hemos hablado hasta ahora, creo que sería muy productivo explorar algunas propuestas concretas para mejorar la educación en el Perú. ¿Qué les parece? Claro que sí. Yo comenzaría con las reformas en las políticas educativas, puesto que ajustar la legislación para garantizar que la educación sea de alta calidad y equitativa es como sentar las bases para un futuro más prometedor. Además, el establecer estándares de calidad y realizar evaluaciones regulares nos brinda la herramienta necesaria para medir el proceso de los estudiantes y las instituciones educativas, asegurándonos que estemos avanzando en la dirección correcta. Luego, es esencial enfocarse en enfoques pedagógicos más efectivos, que pongan énfasis en la comprensión y la creatividad. Imagina una clase donde se fomente la exploración y el pensamiento crítico,
como si se estuviera desplegando un mundo de posibilidades para los estudiantes. ¿No es increíble? Claro que sí, William. También considero que otro aspecto crucial es el aumento de la inversión en educación, pero ¿cómo financiarla de manera sostenible? Aquí es donde la creatividad desempeña un papel importante. El gobierno puede buscar fuentes adicionales de financiamiento, como la reasignación de presupuestos o la obtención de donaciones de organizaciones nacionales e internacionales. Es como encontrar maneras de hacer crecer nuestro fondo de ahorros para asegurar un futuro educativo próspero. Absolutamente, te doy toda la razón, Noemi. Otra propuesta vendría a ser el enfoque en la información y retención de docentes de calidad, ya que, como sabemos, los docentes son como faros de conocimiento y su capacitación continua es esencial para mantenernos actualizados, por lo que ofrecen incentivos como mejores salarios y condiciones laborales. Es como reconocer su valioso trabajo y asegurarse de que permanezcan en el aula, guiando a las futuras generaciones. Así es, César. Por mi parte destaco la inclusión de la educación intercultural y bilingüe, ya que considero que es esencial en un país tan diverso como el nuestro. Esto vendría a ser como tejer un tapiz que celebra la riqueza de las lenguas indígenas y garantiza que todos los estudiantes tengan acceso a la educación de calidad. Como bien sabemos, el uso de la tecnología y recursos digitales en la enseñanza es como abrir una ventana a un mundo de posibilidades. Esto en áreas rurales con limitaciones de recursos físicos. La tecnología puede romper barreras y llevar el conocimiento a lugares remotos. La tecnología no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también prepara a los estudiantes para un mundo cada vez más digital. Coincido contigo, ya que la promoción de la educación inclusiva y el acceso a la educación en zonas rurales es como construir puentes que unan a los estudiantes con las oportunidades educativas. Sin importar dónde se encuentren, también es importante mencionar la colaboración entre instituciones educativas y la comunidad, puesto que la participación de los padres y la comunidad en la toma de decisiones educativas puede enriquecer y fortalecer nuestro sistema educativo. ¡Wow! ¡Qué grande comentario los de ustedes! Sin duda alguna, estas ideas son como piezas de un rompecabezas que, cuando se ensamblan con cuidado y compromiso, pueden crear un futuro educativo brillante y equitativo para todos. Bueno, como hemos podido escuchar, a pesar de los desafíos, puede darse diversas propuestas de mejora. En la educación peruana existen ejemplos inspiradores de iniciativas exitosas y específicamente en ese segmento, pues compartiremos algunos de ellos. Pero por supuesto, César. Bien, como hemos venido hablando, la mejora de la educación en el Perú es un desafío que involucra a todos los ciudadanos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeña en el esfuerzo colectivo para fortalecer nuestro sistema educativo. El voluntariado en escuelas es como ofrecer una mano amiga a los futuros líderes de nuestra sociedad. Al donar nuestro tiempo y conocimiento, podemos marcar una diferencia significativa en la vida de los estudiantes, ya sea como mentores, tutores o ayudando a actividades extracurriculares. Nuestro compromiso puede inspirar y guiar a las generaciones jóvenes. Las donaciones a programas educativos son como semillas que florecen en el jardín de la educación. Cada contribución, grande o pequeña, puede marcar la diferencia al proporcionar recursos adicionales en las escuelas y a los estudiantes necesitados. Es un gesto que puede abrir puertas y crear oportunidades para quienes más lo necesitan. Sobre lo que nos comenta William, ¿qué ejemplos podría mencionarnos, Jennifer? Por ejemplo, hay proyectos de alfabetización que están rompiendo las barreras de la falta de lectura y escritura, empoderando a jóvenes y adultos para enfrentar la vida con habilidades fundamentales. Estos programas son como llaves que abren puertas hacia el futuro más prometedor. También las iniciativas de inclusión educativa, que son como puentes que conectan a estudiantes con discapacidades, brindándoles igualdad de oportunidades en el aula.
Estos proyectos no solo empoderan a los estudiantes con discapacidades, sino que también fomentan la diversidad y la aceptación en nuestras escuelas. Y si me permiten agregar, otra de las iniciativas que se han dado y tenido éxito son los programas de formación docente, que actúan como la semilla de un árbol robusto. Así, cuando los maestros reciben una capacitación de alta calidad, su influencia se extiende a generaciones de estudiantes. Estos programas no solo mejoran la calidad de la enseñanza, sino también elevan el estatus de la profesión del docente. Con estos ejemplos se muestra que la educación en el Perú está en constante evaluación y mejora. A través de la historia, éxitos y programas innovaciones estamos avanzando hacia un futuro donde cada estudiante tenga oportunidad de alcanzar su máximo potencial, sin importar los desafíos que enfrenten. Genial. Ya para ir concluyendo, ¿qué les parece si hacemos un llamado a la acción a quienes nos están escuchando y, por qué no, definimos específicamente las propuestas de mejora? Pero por supuesto, César. Bien, como hemos venido hablando, la mejora de la educación en el Perú es un desafío que involucra a todos los ciudadanos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeña en el esfuerzo colectivo para fortalecer nuestro sistema educativo. El voluntariado en escuelas es como ofrecer una mano amiga a los futuros líderes de nuestra sociedad. Al donar nuestro tiempo y conocimiento, podemos marcar una diferencia significativa en la vida de los estudiantes, ya sea como mentores, tutores o ayudando a actividades extracurriculares. Nuestro compromiso puede inspirar y guiar a las generaciones jóvenes. Las donaciones a programas educativos son como semillas que florecen en el jardín de la educación. Cada contribución, grande o pequeña, puede marcar la diferencia al proporcionar recursos adicionales en las escuelas y a los estudiantes necesitados. Es un gesto que puede abrir puertas y crear oportunidades para quienes más lo necesitan. De esta manera, apoyando a organizaciones sin fines de lucro centradas en la educación, es como unirse a un equipo comprometido en el cambio. Estas organizaciones a menudo lideran proyectos innovadores y programas que abordan desafíos específicos en la educación. Al respaldar su trabajo, podemos amplificar su impacto y colaborar en la construcción de un sistema educativo más sólido. Así también, la participación activa en iniciativas educativas locales es como ser un actor principal en las escenas del cambio. Ya sea participando en reuniones de padres y maestros, contribuyendo a la planificación escolar o abogando por mejoras políticas educativas, nuestra voz puede marcar la diferencia en la toma de decisiones y la dirección de la educación en nuestra comunidad. En conjunto con lo que mencionan William y Alexander, podemos darnos cuenta que la importancia de la educación como motor de desarrollo en el Perú es como una luz que guía el camino hacia un futuro más brillante. Recordemos también que una educación de calidad no solo beneficia a los estudiantes individuales, sino que también nutre el desarrollo sostenible de toda la nación, pues es un pilar fundamental para el progreso del país, como un motor que impulsa el crecimiento económico, la equidad social y el fortalecimiento de nuestra sociedad. Así, destacar la importancia de la educación es como recordar que al invertir en nuestro sistema educativo estamos invirtiendo en el futuro del Perú, y que una educación de calidad no solo empodera a los individuos, sino que también impulsa a la sociedad en su conjunto hacia un futuro más próspero y prometedor. Qué bonito mensaje que nos deja la señorita Noemi. Bueno, durante esta hora hemos emprendido un enriquecedor viaje de exploración e introspección, analizando diversas iniciativas para elevar la calidad de educación en el Perú. Agradezco tu compañía en este podcast. Esperamos que esas propuestas inspiren acciones concretas para lograr un sistema educativo más inclusivo y efectivo en nuestro país, y no olvidemos que la educación es un pilar fundamental para el progreso de nuestra sociedad y el futuro de nuestras generaciones. Gracias.